Hola, mi nombre es Carmen Cares Mardones y soy docente en formación del profesorado en la Universidad Internacional de La Rioja para la especialidad de dibujo y artes visuales. Este estudio se denomina Arte desde el Sur Global, un análisis crítico multimodal del discurso de género disidente. Podemos situar las bases de este estudio en mi tesis doctoral titulada Arte, Género y Discurso, presentada en la Universidad de Barcelona el año 2017. Algunas de las conclusiones a las que llegué me han permitido continuar por la línea de los estudios del discurso de género y la producción artística, con la intención de averiguar cómo estos son procesados y retransmitidos a través de diferentes medios digitales. Las imágenes que estáis viendo corresponden al corpus de mi tesis doctoral. Bien, para el desarrollo de este estudio cuento con cuatro ideas previas. La primera es que género y colonialidad son elementos que se conjugan en el discurso de las artistas del sur. Esto en relación sobre todo a la construcción de discursos de disidencia. Las imágenes que veréis al costado corresponden al corpus de este estudio. Dos, el discurso de las artistas del sur tiene un alto potencial de disidencia. Esto es gracias a la combinación entre género y colonialidad, pero también a la posibilidad de difundir las obras a través de Internet. Hoy en día la posibilidad de masificar los discursos es también eh, el medio ideal para poder dotar a la producción artística de una carga de disidencia aún mayor. Tres, los medios de comunicación, especializados o no en artes y cultura, en ocasiones intentan desactivar los mecanismos de disidencia de las artistas del sur. Esto es sobre todo en relación a que a veces se ejerce una mirada demasiado tradicional sobre lo que es el arte y se intenta devolver el arte a su posición tradicional, la que sería la posición despolitizada, alejada de los movimientos sociales, etcétera. Y cuatro, las artistas del sur construyen nuevas estéticas a partir de la necesidad por subvertir los cánones establecidos. Esto lo podemos situar en tres estrategias, que pueden ser reapropiación, visibilización y autoidentificación. Reapropiación de insultos, de posiciones sociales denigradas, de visibilización de violencia contra las mujeres, de visibilización de las problemáticas laborales de las mujeres trabajadoras y autoidentificación con grupos segregados, grupos excluidos, como podrían ser grupos étnicos, identidades sexuales, etc. El objetivo de este estudio es identificar los elementos que construyen el discurso disidente de las artistas del sur global a través de un análisis crítico multimodal de narrativas transmedia. Para este estudio me he situado en los estudios postcoloniales, en los estudios decoloniales y en las epistemologías del sur. Esto con la finalidad de poder observar la producción de las artistas desde una mirada crítica situada necesariamente en estos territorios, en donde también existe el reconocimiento de que han habido conocimientos olvidados, que han existido territorios expoliados, de que hay consecuencias eh, que han trascendido los años en los diferentes y sucesivos procesos de colonización. Por supuesto, también me he situado en los estudios feministas y de género, con la intención también de acercarme a estas perspectivas postcoloniales y decoloniales, aunque no necesariamente de forma tan estricta, digamos. Estudios transmediales, esto es para poder situarme dentro del contexto de este estudio, porque hace falta también considerar que ciertas maneras de transmitir los contenidos requieren de ciertas formas de comprender la realidad. Es decir, el mundo transmedial no es lo mismo que el mundo físico. Y eso sobre todo lo podemos observar dentro de lo que son las propias obras artísticas. Ver una obra directamente en la calle, si es una performance, es muy distinta a si la vemos a través de la pantalla de un ordenador. Aquí tenemos una definición de lo que es sur global desde la perspectiva de Sousa Santos, y es que el sur global no es un lugar geográfico, aun cuando la mayoría de sus habitantes reside en países y territorios del sur del mundo. El sur global es una metáfora para definir las consecuencias del capitalismo y el colonialismo a nivel global y de la resistencia para superarlo o minimizarlo.
Esto indica que las artistas del sur global no necesariamente residen en el sur del mundo, pero sí necesariamente tienen una vinculación de origen con territorios que han sido colonizados. Por lo tanto, su mirada también está, eh, en su mirada también se refleja esta realidad de expolio, esta realidad de degradación, esta realidad de desconocimiento de los saberes que se proyectan desde esas culturas que habitan en esos territorios que han sido colonizados. En términos metodológicos, me he situado en los estudios del discurso, principalmente porque los estudios del discurso me han permitido desarrollar una mirada analítica eh, mucho más minuciosa de la construcción de la disidencia, tanto en términos visuales como en términos verbales. Por ello rescato ciertos elementos que son tradicionales de los estudios del discurso, que por ejemplo os propone Holiday, pero también recojo la mirada feminista a través de los estudios del discurso feminista y por supuesto me sitúo también en el análisis crítico multimodal del discurso porque es lo que me permite tener esta revisión multisemiótica de la realidad digital. La multisemiosis en el fondo es lo que nos permite captar diferentes formas de comunicar al mismo tiempo. Cuando vemos una pantalla del ordenador, muchas veces estamos escuchando algo, estamos leyendo un texto y también estamos observando una imagen. Sobre todo en los medios de comunicación es muy habitual que tienes en una determinada zona de la pantalla el reportaje, la entrevista o la información que se quiere proyectar, pero está rodeada de publicidad. Por lo tanto, tenemos un bombardeo que no es solo de imágenes, es un bombardeo de mucha información que entra por distintos canales de comunicación. El corpus. Para la búsqueda he utilizado un ordenador personal desde España, lo menciono porque dependiendo del lugar en que se realicen las búsquedas se pueden obtener distintos resultados. Las publicaciones se han considerado aquellas que están entre el año 2015 y el 2021 y he utilizado como palabras clave entrevista más artista feminista o entrevista más artista visual. He utilizado eh, palabras bastante sencillas. Criterios de inclusión y exclusión. Primero, que hayan sido realizadas en medios digitales, es decir, que no hayan sido publicaciones eh, desarrolladas primero en medios en papel y que luego hayan sido, por ejemplo, pasadas a PDF y subidas a Internet. También que las publicaciones sean en español, aunque originadas en cualquier lugar del mundo. Esto es sobre todo para reducir el campo de análisis y porque realmente es necesario hacer la diferencia entre distintos idiomas. Publicaciones que incluyen imágenes, porque sobre todo son artistas, aquellas que no incluyen imágenes no me sirven para poder realizar este análisis desde un punto de vista multimodal. Entrevistas con estructura de pregunta-respuesta. Para mí esto es muy importante, sobre todo porque a pesar de que en red es posible encontrar muchas entrevistas a artistas visuales, no siempre son realmente entrevistas. A veces son información que se extrae sin necesariamente tener una vinculación directa con el artista, sin llegar a tener la interacción. Que sean entrevistas realizadas a mujeres artistas visuales y para terminar que estas entrevistas sean realizadas a mujeres artistas visuales con origen o con vinculación en el sur global. Bien, finalmente el corpus ha quedado compuesto por 19 entrevistas publicadas en medios digitales, de las cuales 9 artistas tienen vinculación con América Latina, 8 con África y 2 con Asia. Medios de comunicación, 10 pueden ser considerados como especializados en arte o cultura y 9 como no especializados. Bien, en esta tabla puedes ver un resumen de parte del análisis que he realizado sobre el propio medio de comunicación. Ya sabemos los medios de los cuales he obtenido las entrevistas, también he hecho un análisis sobre el título,
sobre cuáles medios de comunicación presentan retratos de la propia artista que son generados para la entrevista, en cuáles se presentan obras del artista, en cuáles se menciona el origen y si las preguntas tienen o no una inducción marcada, es decir, si tiene la intención de que la artista realmente hable de un tema determinado y no de su propia producción. También es de destacar que en tres de estas entrevistas se hace una generalización continental, es decir, no se habla directamente de la nacionalidad del artista o del origen, sino que se eh, considera en términos amplios, como por ejemplo artista sudamericana, artista africana, artista asiática. Y esto es importante porque en el fondo los continentes tienen diferencias culturales y que siempre es importante tomarlas en cuenta. Por el otro lado, también es de destacar que en una de estas entrevistas no hay obra del artista y que son también mayoritariamente los medios no especializados los que incluyen retratos del artista. Es decir, que parece ser relevante que la imagen del artista también esté presente. En términos de cooperación de la conversación, aquí podemos establecer una comparativa de las palabras clave que aparecen dentro de las entrevistas, en las cuales los medios de comunicación inciden más en algunas que son bastante específicas y tradicionales dentro de lo que podría ser el arte feminista. En cambio, las artistas tienen un vocabulario muchísimo más amplio, no en términos técnicos, sino en términos sociales. Podemos ver, por ejemplo, que las artistas emplean afrodescendiente, hablan de anticapitalismo, de antipatriarcado, de antirracismo. Sin embargo, los conceptos en los cuales eh, hay puntos de encuentro son arte feminista, belleza, dolor, estereotipo, patriarcado, resistencia, revolución y visibilización. Por lo tanto, nos mantenemos en términos que son de uso bastante común, sin necesidad de que esto pueda realmente representar el discurso de género, el discurso decolonial de la... En el análisis de las entrevistas, me he fijado también en la posición del yo que las propias artistas tienen dentro de su discurso, es decir, cómo ellas se colocan dentro de procesos materiales, procesos mentales y procesos relacionales. Parece interesante destacar que los procesos materiales en negativo surgen sobre todo cuando hay preguntas que pueden resultar incómodas o que son innecesarias. También que los procesos mentales son poco radicales, poco drásticos, no hay aparición de yo exijo, yo debo, sino más bien son eh, verbalizaciones de intuiciones, de sensaciones, más que nada. Y en los procesos relacionales que se sitúan sobre todo a partir del reconocimiento de sí mismas dentro de un medio, de un espacio y de su vinculación con otros, es destacar el yo soy o yo fui, yo era, yo crecí, el presente y el pasado, la relación que existe entre lo que eran antes en la infancia o antes de ser artistas. Y sobre todo el reconocimiento de este yo soy en posiciones muy definidas. Yo soy artista, yo soy feminista, yo soy negra, yo soy indígena o yo era una pequeña burguesa. Esto ya nos habla de que existe una mirada interseccional, es decir, que hablamos no solo de ellas como artistas, sino también de ellas como feministas, como mujeres, de ellas como trabajadoras, de ellas dentro de una posición social, etcétera. Hablamos de la triada género, raza y clase. Esto se visibiliza en la utilización de los verbos y de los adjetivos que se emplean. Intentaré de forma muy breve comentar cómo he realizado el análisis sobre las propias obras. Primero, he considerado tres funciones significados que son el representacional, el interactivo y el composicional. El representacional sobre todo se sostiene en los simbolismos, en los elementos que construyen las imágenes y que pueden ser reconocibles en unas culturas o en otras. Por supuesto, esto siempre lo hago desde la mirada que es una mirada occidentalizada, que no necesariamente tiene que ser tan asertiva, sobre todo en culturas que están más alejadas de la propia.
El significado interactivo refiere sobre todo a la interacción que existe entre las figuras o los personajes o las formas que forman parte de la obra y quien las observa, o entre las propias figuras, personajes o elementos que componen la obra. Y en el significado composicional ya nos vamos a la forma de ver el mundo occidental, que es esto de arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha y al centro. Es decir, en el mundo occidental tenemos una forma de entender la realidad en la cual en la superficie o arriba, en el cielo, en la altura, en la parte superior estaría lo irreal o lo ideal. Si lo acercamos, por ejemplo, al pensamiento religioso, entenderemos que Dios está arriba, en lo ideal, en lo irreal. Bajo, en la parte inferior, está lo real. A la derecha tendríamos lo nuevo, vamos hacia el futuro, aquello que desconozco, y a la izquierda tendríamos el pasado o lo ya conocido. Entonces, viendo esa gráfica sobre las imágenes, podemos establecer ciertos vínculos o ciertas interpretaciones. En este ejemplo podemos ver en la imagen de la derecha cómo el significado representacional está reflejado en los perros que aparecen en la imagen. Podemos acercarlo a un agravio bastante conocido y bastante empleado como una forma de denigrar a las mujeres. También podemos reconocer en el significado interactivo que tenemos en la imagen central una alusión directa, una interpelación directa a quien observa. Bien, en este otro ejemplo podemos observar sobre todo cómo funciona el significado interactivo entre quien observa y los personajes que aparecen en las imágenes. Aquí claramente podemos observar que la persona que está viendo la obra es colocada en un rol determinado. En el caso de la imagen de más a la derecha, donde aparecen los pies y la mujer en el fondo, quien observa es ese sujeto que está con los pies sobre la mesa. Algunas conclusiones. Bien, la primera es que tradición, cuerpo, colonialidad y mujeres en plural son elementos que construyen el discurso de género de las artistas del sur global. Mujeres en plural no significa que hablamos de un colectivo de mujeres, de las mujeres en términos generales, sino que existe una diversidad, una pluralidad de mujeres. El feminismo está presente, pero no necesariamente desde el discurso de las artistas, es decir, hay un discurso de género crítico y muy potente, pero no necesariamente hay un autorreconocimiento como feministas. Esto en ocasiones es algo que impone la persona que entrevista. Así también, considero que la posición del yo en el discurso es clave para la construcción de disidencia. La identificación se enmarca en lo interseccional, género, raza y clase. Hay una determinación por hacer visible esta realidad que es una realidad interseccional. Los mecanismos de desactivación del discurso de disidencia pueden ser sutiles, pero se utilizan estrategias de deslegitimación como la generalización, que ya lo hemos visto en la idea de presentar a las artistas como artistas sudamericanas, artistas extranjeras, artistas, etc. La racionalización, es decir, que se cuestionan ciertas formulaciones de la realidad realizadas por las artistas, o la evaluación moral, en la cual existe una crítica hacia la producción artística. En el caso, por ejemplo, en el que se expone el cuerpo, las preguntas relativas a cómo interpreta la sociedad la producción artística, al rechazo que se siente sobre las obras de las artistas. Y finalmente, el discurso disidente de las artistas del sur global emplea estrategias de autoidentificación, de reapropiación, de resemiotización y visibilización, teniendo como base el cuerpo de las mujeres para hablar de la realidad de las mujeres, pero también de las imposiciones culturales, morales y las barreras políticas. Es decir, ya habíamos hablado de que existe, de que podría existir estrategias de autoidentificación, de reapropiación y de visibilización, pero también hemos anexado la idea de resemiotización, es decir, que se da una nueva interpretación a ciertos elementos que pueden ser propios de la cultura. Y así también
es importante destacar que aunque la producción sea realizada por mujeres y que en muchos casos se utilizan formas femeninas o de mujeres o los personajes son mujeres, dentro de las obras no necesariamente se habla solo de cuestiones relativas a mujeres. También se habla de política, también se habla de barreras sociales, de imposiciones morales, etcétera. Bien, esto es todo lo que tenía para presentaros. Espero que haya resultado interesante y si tenéis algo que comentar, alguna cosa que compartir conmigo, tenéis mi correo electrónico y estaré encantada de comunicarme con vosotras y con vosotros. Muchas gracias.